Bien, buenas noches. Entonces vamos a empezar nuestra sesión sincrónica del 5 de julio de 2023. Hoy vamos a tratar los temas de guión técnico y storyboard, que es la próxima entrega que ustedes van a tener que realizar. Entonces ya vamos a mirar la guía, vamos a mirar y vamos a mirar sobre todo vamos a mirar sobre todo los conceptos y lo que es el material de formación. ¿Listo? Porque yo sé que hay muchas cosas que tienen, hay mucha información y por eso queríamos hacer una dinámica un poco distinta, que es que ustedes primero revisen el material, lo refuercen y luego sí empecemos a traer lo que es la entrega de lo que tienen que hacer. Me estabas preguntando algo por acá. El storyboard, así no se escribe storyboard, no, es storyboard. Board como si fuera tablero. Storyboard, con D al final, Andrea. ¿Es la misma historia que hicimos la primera activa? No entiendo la pregunta. ¿El storyboard es la misma historia que hicimos la primera activa? ¿Será que la primera actividad? Actividad. ¿El storyboard es la misma historia que hicimos la primera actividad? No. El storyboard es de la historia que acabaron de escribir, del guión que entregaron hace poco, ¿cierto? Ustedes entregaron un guión hace poco, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que van a aterrizar esa historia a un documento adicional que es lo que le están pidiendo ahorita. Entonces vamos a revisar primero la guía, la guía, no, vamos a revisar primero el material de formación antes de ver la guía, antes de ver la guía. ¿Ustedes ahí me están viendo pantalla? No, no, ¿verdad? No me están viendo pantalla. Bien, entonces vamos aquí a proyecto, fase planear, actividad proyecto 2. Creo que es nuestra actividad de proyecto, actividad de proyecto uno. Creo que ya estamos en la actividad de proyecto 2, pero quiero revisar aquí algo en el guión a ver si todas estas cosas que ustedes tienen acá las tienen claras, sobre todo aquí en la parte de guión. Mm, entonces vamos a hacer un pequeño así como recorderis de lo que es esto, aunque esto ya lo entregaron, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a aclarar cositas y es, por ejemplo, la escaleta, ¿sí? Y me voy a remitir aquí a la escaleta porque la escaleta es uno de los elementos de construcción más importantes que hay. ¿Listo? La escaleta es uno de los elementos. Hay unos elementos que son de venta y otros elementos que son de construcción. Entre estos elementos que hay acá de tema, logline, premisa, storyline, todo eso, hay unas que se utilizan para la venta, otras que se utilizan para la construcción. Por ejemplo, el tema se utiliza para la construcción, ¿cierto? Pero una de estas, el logline, creo que es una frase atractiva. El logline, que es una frase atractiva, es una frase que vende, ¿cierto? Es la frase que puede estar, por ejemplo, en el cartel de una película, ¿cierto? Entonces, por decir algo, miremos una para que revisemos esos temas y eso quede súper aterrizado. Yo sé que me estoy devolviendo un poquito, pero me parece pertinente hacerlo. Busquemos un cartel de cine, cartel de cine, que esté en español. Mm, no veo un cartel de cine para ilustrar lo que les quiero mostrar.
Por ejemplo, miremos este de Frankenstein. ¿Me están viendo ahí pantalla? Sí. Este de Frankenstein. Entonces, Frankenstein dice, la película se llama Frankenstein, ¿cierto? El hombre que hizo un monstruo, quien creó un monstruo, quien hizo un monstruo, que sí que creó un monstruo, quien creó un monstruo, el hombre quien creó un monstruo. Entonces, el hombre quien creó un monstruo es el logline de lo que nos están pidiendo acá. Es esa frase que es esa frase que es adicional al título de la película, es como el eslogan, ¿cierto? Entonces eso es un elemento que vende. Entonces ese es el logline que nosotros necesitamos tener acá en nuestra, en nuestra historia, ¿listo? La premisa entonces ya es, digamos que está dividida en tres partes, ¿no? Que ya hayamos hablado de esa, que es una parte donde está el protagonista, ¿cierto? ¿Quién es el protagonista? ¿Cierto? ¿Qué conflicto tiene y cómo lo va a solucionar? ¿Listo? Ese es como el objetivo de la, de la premisa, ¿no? Está dividida en tres partes. ¿Listo? El storyline pues es un poquito más avanzado ya es un poquito más de desarrollo, de eso ya habíamos hablado. El argumento, por ejemplo, es de construcción, es decir, es un resumen o es un desarrollo del storyline, pero sirve para construir la historia. Mientras que la sinopsis es un resumen, pero que vende. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que son para construcción y otras cosas que son para... Entonces, la sinopsis es ese párrafo o ese resumen que tiene una película cuando, por ejemplo, está en una plataforma o algo así, uno puede leer la información. Esa es la que vamos a llamar aquí sinopsis. Hay sinopsis argumentativa y hay sinopsis de venta, ¿no? Entonces, digamos que para diferenciarlo un poco del argumento, porque veo que de lo que yo he revisado por ahí, he visto que las dos se parecen mucho. Y acá quiero parar, en la escaleta, ¿cierto? En la escaleta quiero parar, porque la escaleta es un documento de construcción y la escaleta es un elemento, es un documento que va a servir para armar el guión, para armar el storyboard, para armar el guión técnico. Por eso quiero parar aquí en la escaleta. Entonces, me voy a devolver un poquito o me voy a adelantar un poquito para saber si ustedes entienden hoy qué es una secuencia, qué es una escena y qué es un plano, según lo que ustedes leyeron. Según los videos que vimos, que les envié, ustedes entienden cuál es la diferencia entre una secuencia, entre una escena y entre un plano. ¿Sí? ¿Quién me quiere contar? Paula. Bueno, tienes una confusión con escena y secuencia, es al contrario. Lo más grande es la secuencia. Es decir, la secuencia son como microhistorias dentro de la historia. Dicen, no sé si lo escucharon por ahí en los videos y lo he visto escrito en algunas partes, que las historias más o menos se componen de unas 8 secuencias en total, ¿cierto? Son como microhistorias que pasan, que sumadas forman la historia. Entonces, vamos a hacer, Mauricio, ok.
Sí, sí, eso tiene que ver, es decir, esa secuencia se tiene que conectar para conformar la historia. Y esa secuencia, por ejemplo, mire, supongamos que en la película hay la historia se trata de varias cosas, pero hay una parte de la historia donde hay un robo de un banco, ¿cierto? El robo de un banco, ¿listo? Entonces, dentro del robo del banco, todo el robo del banco, todo el tema del robo del banco todo es una secuencia. Sí, vamos a robar el banco, como decía Paula ahorita, vamos a contar la niñez, ¿cierto? Entonces vamos a robar el banco. Entonces, en ese vamos a robar al banco o en esa secuencia, ¿cierto? No es lo único que pasa, la película no se trata de cómo se roba un banco, ni cómo se planea, ni nada. Es parte de la historia, el robo de un banco, ¿cierto? Como muchas películas que ustedes han visto, hay unas partes donde hay unos ladrones y roban un banco, listo. Entonces, ¿qué sucede? Toda es una secuencia. El robo del banco es una secuencia. Entonces, ¿cómo comienzan? Ellos comienzan planeando el robo, ¿cierto? Entonces se reúnen en una casa del jefe y empiezan a planear el banco. Empiezan a planear el robo del banco. ¿Listo? Entonces, ¿qué muestran? Primera escena. La escena es una unidad de espacio-tiempo. ¿Listo? Todo lo que sucede en el mismo momento y en el mismo espacio es una escena. Pero una escena puede componerse de varios planos. ¿Listo? Pero solamente vamos a desglosar el tema de la secuencia. Entonces, si es al revés. Esa era la confusión que tenías, Paula. Entonces, es al revés. Entonces, bueno, estamos planeando el robo en la sala del jefe, en el apartamento del jefe. Luego hay otra parte donde ellos arrancan a un garaje, agarran el carro, se suben al carro y empiezan a andar hacia el banco, ¿cierto? Y luego se colocan unas máscaras y tal, llegan al banco, se parquean en el frente del banco, se bajan rápido corriendo hacia el banco, entran al banco y hacen el asalto en el banco. ¿Listo? La gente grita, ellos sacan las armas y se arma el caos y bueno, digamos que vamos a parar hasta esa es la secuencia. Esa secuencia se llama el robo del banco. ¿Listo? Ahora nos vamos a devolver otra vez. Resulta que cuando ellos se reunieron en el apartamento del jefe, entonces hay una discusión, entonces están en la sala del jefe, esa es la escena número uno, ¿cierto? La sala del jefe donde están reunidos, pero hay un momento que hay una discusión, entonces hay un plano que toma el jefe, ¿cierto? Hay otro plano donde toma a uno de los ladrones que está siendo rebelde contra el jefe. Entonces el jefe lo tiene. Entonces no, hay otro plano que muestra a ese rebelde, ¿cierto? Hay otra pelea, entonces, entre ellos. Entonces, ese plano muestra. Entonces ahí ya tenemos tres planos de la misma escena, ¿sí? Porque todos están en la misma sala. Luego ellos salen al garaje y en el garaje se suben a un carro. Ahí hay un cambio de escena, ¿por qué? Porque cambiamos de locación, cambiamos de espacio. Ya no estamos en la sala, sino que ahora estamos en un garaje. Entonces ahí es una escena 2, digámoslo así, ¿cierto? Y en esa escena 2, entonces, bueno, se suben al carro y listo. Entonces es la escena 2. Dentro del carro, que es un interior, ¿cierto? Que es un interior, la sala es un interior, el garaje es un interior, el carro vuelve a ser un interior. En el interior del carro, entonces pasan cosas, entonces hay una escena donde se están poniendo los pasamontañas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces muestran al jefe, a los ladrones que están atrás poniéndose el pasamontañas, ese es un plano. Adelante muestran al conductor poniéndose el pasamontañas y sacando las armas, ese es otro plano. Hay otro plano donde están mostrando el exterior. Ese es otro plano, dentro de la misma escena porque están en el carro, ¿cierto? Entonces, ahí hay tres planos de la escena carro. Y ellos están andando, incluso puede haber un plano sagital un plano de arriba, vista de pájaro del carro andando por la carretera, por ejemplo, un exterior. Y eso puede ser otro plano y es otra escena, ¿cierto? Y luego se bajan del carro, entonces hay una escena, hay un exterior, entonces en ese exterior se bajan los ladrones,
Dice, ¿el plano puede tomarse como los cambios de cámaras dentro de la misma escena? Sí, podría ser cambio de, tanto como cambio de cámara, no, cambio de encuadre. Sí, un encuadre es lo que está tomando mi cámara en el momento en que yo le doy rec, ¿cierto? Entonces, el encuadre, cuando yo cambio el encuadre, ahí hay un plano distinto, ¿cierto? Si estoy en el mismo lugar y tiempo, estoy hablando de la misma escena. Si estoy cambiando la cámara de lugar, si estoy cambiando el encuadre, entonces el encuadre es otro plano, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente, las escenas pueden tener varios planos o pueden tener un solo plano, ¿cierto? Hablaban por ahí que lo que no quiero es que se confundan. Puede ser que haya una cámara colocada siempre en un lugar y todo lo que pasa y lo que registra la cámara esa es la película. Eso se llama un plano secuencia, pero no los quiero confundir con tanto término. Entonces, después de que pasa ya llegan al sitio del banco, se bajan del carro, ya hay una escena que es exterior. Entonces en el guión se tiene que decir exterior, de día, em, calle frente al banco, ¿cierto? Entonces, apenas salen del exterior, entonces entran al banco y en el banco hay otra escena que es escena banco, ¿cierto? La escena banco donde pasa todo lo que tiene que pasar, el caos y el grito y el disparo y bueno, ta, ta, ta. Todo eso, todo eso que acabamos de narrar es una secuencia, ¿cierto? Todo eso es una secuencia que está compuesta por muchas escenas y las escenas a su vez están compuestas por varios planos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes así tengan que volver otra vez a la historia porque esto nos tiene que quedar muy bien escrito porque si esto queda mal, pues para adelante la producción queda mal. Esto nos tiene que quedar muy bien escrito, nos tiene que quedar de una manera muy técnica para que todo quede funcionando bien. ¿Listo? Si los planos están mal, el edificio se cae. Y estos para ustedes son los planos, ¿sí? Entonces, digamos, nos vamos a demorar acá lo que nos tengamos que demorar para que esto quede bien, ¿listo? Entonces, ¿la escaleta qué es? La escaleta es la historia dividida en secuencias. Así es como se construye la escaleta. La escaleta se divide en secuencias. ¿M? Usted obviamente en cada secuencia puede decir cuántas escenas pueden tener. Desde la escena, supongamos que la escena del robo del banco es la primera secuencia de la película. Entonces va desde la escena uno y supongamos que la secuencia del robo del banco tuvo 20 escenas. Entonces la secuencia robo del banco va desde la escena uno hasta la escena 20. ¿Listo? Ahí en la escaleta no se discriminan los planos. Ahí solamente se discriminan las secuencias. ¿Listo? Entonces, esas secuencias, es decir, la escaleta es el documento donde nosotros discriminamos la historia por secuencias. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? ¿O estoy hablando a nadie? ¿Sí? Entonces, la escaleta es la historia dividida en secuencias. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es dividir su historia en secuencias. ¿Cuántas microhistorias hay? ¿Sí? ¿Cuántas historias pequeñas hay dentro? Es decir, ¿cómo se puede dividir? Vea, la escaleta es un elemento que se utiliza también en la radio. En la radio, por ejemplo, antes de armar un programa de radio, se arma una escaleta. ¿M? Un programa de televisión también tiene una escaleta. Entonces, ¿qué es la escaleta? La escaleta dice, bueno, a las 8, empezamos el programa a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana entra el himno nacional, luego entran eh, el, la, entra el himno nacional a las 6, luego entra un saludo, las noticias de las 6:30, luego viene una canción, luego viene entrevista con no sé quiéncito, y así sucesivamente van colocando todos los elementos, digamos, las primeras divisiones más grandes las colocan en la escaleta. ¿Listo? Carlos me dice que por secuencias, Paula, por secuencias. La escaleta se arma por secuencias.
La escaleta se arma por secuencias. ¿M? Entonces, lo primero que hay que hacer es coger su historia y dividirla en secuencias y esas son las partes de la escaleta. ¿Listo? Que cuántas escenas tiene la... Pero eso no importa. Es volverla a organizar de otra forma. Eso no hay lío. Porque es que, porque es que, ¿cuál es el tema? El tema es que, el tema es que ya les respondo. No he calificado todos los guiones todavía. No los he terminado de leer porque hay unos guiones muy largos. Entonces, por eso estamos hablando de esto, porque porque he visto cosas en lo que he revisado que he visto como una constante, que hay como una confusión en eso. Como eso lo hicimos de manera más intuitiva, lo que quiero es como cambiar un poco la estrategia de hacerlo así como lo estamos haciendo ahora. No importa si nos tenemos que demorar más tiempo acá. ¿Listo? Entonces, la escaleta es el documento donde yo divido la historia por secuencias. ¿Listo? Si usted lo escribió por escenas, no importa, pues cuántas escenas escribió, escribió 20, listo, 20 escenas, eso es que pertenece a una secuencia, listo. Entonces, escriba la secuencia que corresponden a esas escenas y lo que está haciendo es adelantando trabajo del guión, ¿listo? La escaleta es para dividir el guión y las escenas para la película. La escaleta, Elian, es el documento de construcción inicial. Nosotros arrancamos con la escaleta por secuencias, ¿listo? Si no está así, no importa. Si no está así, si no está así en lo que ya entregaron, no importa. Está bien. Es decir, cuando yo les califique, les voy a hacer esas correcciones. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer para corregirlo de una manera ya mejor. ¿Listo? No importa si está mal en este modo, lo importante es que aprender cómo se hace bien. ¿Listo? Entonces, lo importante es que es más fácil, lo que yo le decía a Paula la vez pasada, es más fácil recortar que añadir. ¿Sí? Entonces, en este caso hay que recortar. Si lo hicieron por escenas, pues hay que recortarlo, ¿cierto? Entonces, definición, escaleta es el documento donde dividió la historia por secuencias. Sí, la escaleta es eso, cuando dividió la historia por secuencias. ¿Listo? Luego viene una parte que habla de, bueno, el tratamiento literario. El tratamiento literario es el tratamiento, es la historia contada completamente sin interrupciones, es decir, de manera lineal. Ese es el tratamiento literario, ¿cierto? Como contar cualquier historia, como contar una historia, una novela, un cuento y demás, ¿no? Nicolás. Sí. No, la escaleta tiene una descripción la escaleta tiene una descripción de la secuencia completa. ¿M? Eso que estás haciendo es el guión. ¿Listo? Es más detallado. Es que pónganle cuidado, es que ya vamos para allá. La escaleta, la escaleta es la historia dividida en secuencias. Lo más detallado posible la secuencia completa, ¿cierto? Es decir, la historia completa. Se reúnen los ladrones en la sala del jefe, el jefe tiene una discusión con su subalterno, no sé qué, luego cogen un carro, van al garaje, luego se van a altas velocidades en un carro Chevy 66, llegan al Banco Estatal de Nueva York y en el carro se dan puestos pasamontañas, se bajan, entran al banco, sacan las armas y empiezan a disparar hacia el techo. Eso es una secuencia más o menos contada de lo que es la escaleta. ¿Listo? Va de la escena 1 hasta la escena 20, porque ustedes más o menos ya tienen identificado el número de escenas que hay. ¿Listo? Ahora, ustedes, el tratamiento literario, como vuelvo a decir, el tratamiento literario es la historia contada de largo, sin interrupciones ni nada, sin elementos solamente descriptivo, eso ya lo hemos visto y eso queda así, eso está bien.
Listo, el tratamiento literario es largo, es el cuento completo, muy descriptivo de lo que es la historia como tal. Listo, entonces la escaleta sirve para construir bien la historia, ¿cierto? Porque ya le empiezan a dar estructura a la historia. ¿Listo? Recuerden que ustedes tienen que ceñirse a la narrativa de viaje del héroe. Entonces, todos los elementos que están en la narrativa de viaje del héroe tienen que estar presentes dentro del escrito, ¿sí? Pues esa es una restricción que les dan a ustedes en la guía. ¿Listo? Y luego viene el tema del guión técnico. Entonces, ¿el guión técnico qué es? Perdón, el guión literario. El guión literario es el... Proyecto 2, Storyboard Animatic. El guión literario es contar la historia por escenas. Si la escaleta es contar la historia por secuencias, el guión literario es contar la historia por escenas. ¿Sí? Es contar la historia por escenas. ¿Cierto? Entonces ahora sí, en la primera escena, ¿qué pasa? Se reúnen en la casa del jefe, hay una mesa cuadrada, hay tres sillas, todas las condiciones todas las características descriptivas de la escena, del escenario, todas las elementos descriptivos de los personajes, decir si es en interior o es en exterior, ¿sí? Decir si es de día o es de noche. Ya les muestro la lista de chequeo porque eso es clave dentro de la escena y qué está sonando y cuál es el diálogo que están teniendo en esa escena. Si por decir algo están planeando el viaje, perdón, el robo, entonces ellos tienen una conversación. Entonces, ¿qué están diciéndole? ¿Qué le está diciendo el jefe a ellos? ¿Ellos qué le están diciendo al jefe? ¿Sí? ¿Cuál es el diálogo que hay ahí en las escenas? Totalmente la escena como va a ser. Se debe poner completo, sí, se debe poner completo el diálogo, ¿sí? Ahora sí, en el guión, y eso va para ti, Paula, porque tu escrito es largo. Bueno, y muchos son largos, ¿no? No solamente el de Paula. No quiero, o sea, no estoy diciéndolo por mala forma, sino pues en ese caso lo que pasa es que el guión ya tiene unos parámetros establecidos y ya me empiezan a determinar más o menos una longitud una longitud sí es bastante largo, una longitud en el audiovisual, en el producto que nosotros vamos a hacer. Nosotros habíamos dicho que eran entre 5 y 10 minutos, dijimos. Creo que habíamos determinado que eran 6 minutos. ¿Aló? Pasa es que no, entre 5 y 6 minutos, ¿cierto? Sí, sí, no estoy tan loco. Sí, creo que eran entre 5 y 6 minutos que yo les había dicho. Entonces, ese guión descrito en la escena, ¿cierto? Con diálogos y todo. No creo, Camila, que fueran 10. Creo que nosotros dijimos que eran 6 minutos. Pero bueno, ahí están las grabaciones, eso lo revisamos. El caso es que más o menos una hoja, una página de guión escrito así como les estoy diciendo, a un tamaño de una fuente que se llama Courier, tamaño 12, em, con un interlineado, una hoja, una página de ese guión, más o menos equivale a un minuto de animación o de producción. ¿Listo? Entonces, si a mí me salen 60 hojas en el guión, pues estamos hablando ya de un largometraje y no lo vamos a alcanzar a hacer en el tiempo que tenemos, ¿cierto? Entonces, el guión a mí me está sirviendo ya para empezar a revisar, a darle un límite y empezar a recortar cosas, ¿no? Empezar a recortar cosas de las que me tengo que ir deshaciendo porque pues se me está desbordando el tiempo, ¿cierto? Entonces,
Ya si son 6 7 minutos, lo que pasa es que vea, en la experiencia que del tiempo que tenemos, más de 6 minutos va a ser muy difícil hacerlo, porque lo que hay que hacer, usted no se imagina lo demorado que es una animación de 1 minuto en producción. Sí, hoy hablaba con una persona que sabe mucho del tema, me decía, por ejemplo, imagínese una batalla de un personaje o un ejército contra otro ejército. Sí, imagínese hacerla una batalla que dura 3 minutos en una película. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer? Son demasiados años que se demoran en hacer una batalla, ¿sí? Entonces la idea es que acá lo que vamos a hacer es que tratemos de hacer lo que alcancemos a terminar bien, ¿sí? Por eso a mí me parece que el número de 6 minutos es un tiempo. Sin embargo, todavía eso no es camisa de fuerza. eh, Trasladémoslo a 6 minutos. Si lo tienen de 10 minutos está bien por ahora, pero eh, creo que en 1 o 2 semanas vamos a contar con una persona dentro del equipo de trabajo que nos va a ayudar con unos temas y ya nos vamos a poner un poco más de acuerdo con esa persona ya bien. Mauricio, sí. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Mire, yo he hecho proyectos arquitectónicos, pues yo trabajaba mucho con eso hace unos años. Proyectos arquitectónicos, no estoy hablando de animación, pero no rigging. Rigging es cuando le coloca uno huesos a los personajes. No personajes, solamente una animación arquitectónica. Una cámara que va haciendo un dolly o un traveling mostrando una construcción. Sí, me imagino que ya saben que es un dolly, que es un traveling, ¿cierto? Movimiento de cámara el traveling es un movimiento de cámara sobre un riel, ¿cierto? Entonces, una animación de un traveling en una cámara mostrando una edificación, de un edificio. No, no era un edificio, era un club un club de retiro de unas monjas que hicieron aquí cerca donde yo vivo. Eh, Tardé una semana renderizando y tenía una máquina más o menos buena en esa época. No como las que tengo en el Sena hoy, pero en esa época pues era una máquina buena, era una máquina de gamer, por decirlo así, para la época. Eso fue hace varios años. Ya esa máquina hoy estaría obsoleta, pues no obsoleta, pero sería una máquina ya vieja, pero en ese momento era una máquina buena y duré una semana renderizando. Esa es la razón por la cual este tema es muy demorado, ¿sí? Muy demorado. Usted puede demorarse mucho tiempo renderizando. Renderizando es produciendo las imágenes. Si una imagen se demora, su amigo que es arquitecto produciendo una imagen pudo haber tardado una noche. Bueno, que en arquitectura lo que pasa es que las resoluciones son mucho, mucho más grandes que en animación. Las resoluciones son mucho más largas, porque normalmente esas imágenes se tienen que imprimir, por ejemplo, en una valla. Entonces esas imágenes tienen resoluciones muy grandes. Pero en animación, que las resoluciones son un poco más pequeñas, piense que una imagen, ¿cuántas imágenes necesito para producir un segundo? ¿Cuántos deben ser? Mínimo. De 24 a 30, ¿cierto? Depende el tipo de animación que yo esté haciendo, ¿cierto? Si yo tengo que elegir, eso lo vamos a ver más adelante. Un formato que se llama NFTS, que se trabaja con 24, y hay otros formatos que es un PAL, que se utiliza 30. Ya sea 24 o sea 30, el computador tiene que producir 30 imágenes por segundo.
renderizar 30 imágenes por segundo. Y si yo tengo 60 segundos en un minuto y en 5 minutos tengo 300 imágenes, ¿cuánto me voy a... Y si cada imagen se me demora un día, ¿cuántos días se me puede demorar renderizando? ¿Mm? Entonces son cosas para que más o menos las empiecen a escalar en lo que es un trabajo de animación, lo largo que puede llegar a ser, ¿listo? Por eso es que 10 minutos a mí me parece demasiado largo, ¿sí? Incluso 6 dependiendo del caso puede ser demasiado largo, ¿no? Pero pues depende también cada historia y cada elemento como qué tan complejo sea. Pero bueno, esas son cosas que las vamos a ir revisando ya con calma más adelante. ¿Listo? Ya cuando nos pongamos de acuerdo que puede llegar un momento que digamos, vea, los cortos los vamos a hacer de 3 minutos, por decir algo. Entonces hay que recortar a 3 minutos, todos los cortos a tres. ¿Listo? Para que alcancemos a terminar. Sí, entonces son cosas que pueden llegar a pasar, pero pues en este momento no nos vamos a preocupar por algo que no ha pasado todavía. Entonces, volviendo al tema, para que le empecemos a dar como una dimensión al escrito, entonces un guión, entonces el guión literario es la historia contada por escenas. Ya cojo cada secuencia, la divido en tantas escenas y empiezo a contar, a discriminar escena por escena. Entonces recuerden, diálogo, si me dijo que era exterior, si me dijo que era interior, si me dijo que era de día, que era de noche. Ya vamos a mirar perdón, la lista de chequeo para que ustedes revisen eso bien. Y vamos a tener también el sonido. Si hay diálogo, pues es diálogo, pero si por ejemplo hay música de fondo, pues la música de fondo, o si no hay diálogo en esa escena, pero tiene que haber un sonido, sonido de pasos, sonido de nave espacial, sonido de lo que sea. Todo eso tiene que estar bien escrito dentro del guión literario. ¿Listo? Entonces recuerden, recapitulemos. Escaleta, la historia contada por secuencias. Guión literario, la historia contada por escenas. ¿Listo? Y entonces ahora viene la otra, el otro, el otro documento de construcción que se llama el guión técnico. El guión técnico es la historia contada por planos. ¿Listo? Entonces, si en una escena tenemos 5 planos, esos planos tienen que estar discriminados. Plano uno, sagital, vista de pájaro, medio cuerpo, primerísimo plano. Ya dependiendo de la característica que ustedes tengan del plano, ¿cierto? Cuánto dura, qué sonido tiene, si hay sonido diferente, ¿cierto? O si el sonido completo es de la escena. Eso ya lo determina cada tipo de historia. Entonces, la escaleta contada, la historia por secuencias, el guión literario contado por escenas, el guión técnico es contado por planos. ¿Listo? Por eso es que es muy importante que ustedes entiendan muy bien, sobre todo, cómo está estructurada es. Hasta que ustedes no entiendan bien qué es un plano, qué es una escena y qué es una secuencia, pues no tiene sentido que se pongan a escribir un guión técnico porque primero tienen que tener eso muy claro. ¿Listo? Digamos que ese es el objetivo de esta reunión, que ustedes tengan claro como como que esas tres cosas, ¿no? Ya la parte de cómo se llama el plano, bueno, en la medida que ustedes vayan trabajando, se van aprendiendo los nombres, se van aprendiendo la forma de entenderlo mejor, pero básicamente los planos se dividen de acuerdo a cómo está la figura humana dentro del encuadre. Entonces, si es un plano general, un plano completo, es porque la figura humana, hay una persona completa en el encuadre, desde los pies hasta la cabeza, ¿sí? Si es medio plano o plano medio, pues es porque está desde la parte de la cintura para arriba, o sea, está medio cuerpo, ¿cierto? En este momento no recuerdo cuál es el de los hombros hacia arriba, pero ese es otro plano. De la cabeza hacia arriba es otro plano. Y ya los detalles de cosas más puntuales dentro del rostro es otro plano, ¿cierto? Y hay plano de 45 grados. Hay muchísimo tipo de planos que existen. ¿Listo? O sea, es mucha información, pero lo importante es que empiecen a entender la parte de forma lógica cómo es que funciona ese tema. Al día de hoy, a mí no me interesa que ustedes se aprendan de memoria nada, sino que ustedes entiendan
cómo vamos discriminando cada uno de los elementos y que entiendan cuáles son las unidades básicas audiovisuales, ¿no? Entonces, que entiendan, por ejemplo, qué es secuencia, qué es escena, qué es plano. Ah, que hay 20 tipos de planos, sí, pueden haber 20 o pueden haber más, ¿cierto? Entonces, pues con la medida del tiempo, pues se van a dar cuenta de eso. Otra cosa que también es muy importante es que dentro de la lista de chequeo a ustedes les van a mostrar los movimientos de cámara. Y yo les decía a ustedes que es un poco diferente al otro grupo de animación digital. En el caso de ustedes, ustedes sí tienen el lenguaje de cinematográfico es casi idéntico al que se utiliza en animación 3D, porque el software que se utiliza en animación 3D tiene todos los elementos cinematográficos. Usted le dice traveling a la cámara a la cámara para ser renderizado y ella sabe que es traveling, ¿cierto? Ella sabe que es luz, ella sabe que es, ella sabe ya te respondo, Paula, por ejemplo, Dolly, ¿cierto? Que es todos esos elementos que es tipo de lente, que eso era un poco también, es un poco otro tema técnico que hay que empezar a mirar, a revisar bien, es la profundidad de campo que hay. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos en 35 milímetros, que es como mira una cámara normal, y es como miramos nosotros en 35 milímetros, pero hay escenas en las que yo le quiero dar más profundidad de campo. Más profundidad de campo quiere decir que debo utilizar un zoom, ¿cierto? O un tipo de lente, ¿cierto? En este caso hay zoom digital y zoom óptico, ¿cierto? El zoom óptico, es decir, cuando usted coloca una cámara y le coloca una cámara, un teleobjetivo o un lente más grande, la que usted puede coger y darle, puede mirar a muy largas distancias, por ejemplo, los fotógrafos de Nat Geo que se meten en la selva o que se meten en las sabanas de África para filmar los leones y ellos no están cerca del león, están súper lejos del león. Entonces utilizan unos teleobjetivos que son unas cámaras que tienen unos lentes que dan ese tipo de alcance. Entonces se llama un zoom óptico. Pero hay zoom digital que se hace mediante la cámara digitalmente. No se hace mediante un lente, sino se hace mediante la cámara como el zoom que usted tiene en su celular. ¿Cierto? Que cuando usted hace un acercamiento de zoom digital, pues pierde resolución la imagen y demás. En cambio, en un lente óptico no pasa eso. Ese mismo concepto lo tienen y lo manejan las cámaras y los tipos de cámara en el 3D. Entonces, de eso hay que aprender muy bien a esos conceptos porque ahí se los van a encontrar. ¿Listo? Entonces, ahí en la lista de chequeo les aparece la profundidad de campo. ¿Listo? Ahora sí, Paula, ¿qué me preguntas, Paula? Sí, sí. Todo tiene que ver con fotografía, sí. Mm, puede ser, no he visto el formato, pero puede ser la duración del plano. Sí, son segundos. Yo lo quiero revisar para darles porque no lo he visto, no he visto el formato para darles una buena respuesta y no confundirlos. Porque es que si yo me pongo aquí a hablar y de pronto los confundo y no quiero hacer eso. Entonces lo quiero revisar con calma para poderle responder esa pregunta. ¿Listo? Dame unos minutos o si no lo alcanzamos a hacer en esta reunión o si no yo le respondo por WhatsApp esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces,
Una vez nosotros ya tenemos entendido ese tema, entonces la escaleta por secuencias, el guión literario por escenas y el guión técnico, que es el que tiene que entregar la próxima vez, el guión técnico es por planos, ¿cierto? Entonces, el guión técnico es una tabla de Excel. Haga de cuenta que es una tabla de Excel donde usted coloca, discrimina la escena, escena uno. Volvamos otra vez al ejemplo de los ladrones. Escena uno, ellos están en la sala de una casa planeando un robo. Hay una mesa, entonces esa es la escena uno, ¿cierto? El plano uno es cuando enfoca al jefe. Plano 2 es cuando enfoca al rebelde que se le está revelando al jefe. Plano 3 es cuando hay una pelea. Ahí hay tres planos diferentes. Entonces cada uno de esos planos tiene una duración distinta. Los encuadres son diferentes, ¿cierto? Cada plano dura, por ejemplo, uno dura 2 segundos, el otro dura 3 segundos, el otro dura 5 segundos. Entonces la escena en total dura eh, 8 segundos, por decir algo, ¿sí? Entonces nos quedan 10 minutos. Bueno, nos toca hacer otra reunión para continuar. Em, Entonces, en esa escena, esas duraciones son muy importantes tenerlas en cuenta en el guión técnico. Entonces, lo que hacen, el guión técnico, ¿qué es? Discrimina la escena, discrimina escena uno, plano 2, plano 3, por ejemplo. Estamos hablando donde se están reuniendo los ladrones para planear el robo, ¿cierto? Y esos tres planos, luego cada uno de los planos tiene unas características diferentes. Pueden tener iluminaciones diferentes, pueden tener encuadres diferentes. Pues encuadres diferentes tienen diferentes porque si no, no serán planos distintos. Pero me refiero, puede ser que uno sea primerísimo plano y el otro sea medio plano y el otro sea plano general, ¿cierto? Entonces eso toca discriminarlo. Toca también discriminar si hay sonidos distintos en cada uno de los planos. Y hay que discriminar también el movimiento de cámara y también discriminar en la profundidad de campo, que es el tipo de lente que hay. Todo eso aparece en el guión técnico. ¿Listo? Entonces, la sugerencia que yo les hago es que lo empiecen a construir en lo que saben hacer hasta hoy, ¿cierto? Lo que saben hacer hasta hoy, lo que ya tienen. Ya la profundidad del lente, pues ya nos podemos, en otra reunión nos encontramos y ya hablamos solo de profundidades del lente para que ese elemento que les hace falta se lo metan a ese insumo del guión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero hoy ya ustedes pueden tener discriminada ya hoy podrían escribir el guión técnico teniendo en cuenta que ya es por planos, corregir el guión literario si no lo tienen por escenas, como yo les digo que lo tengan, y corregir de pronto, bueno, la escaleta ya es mucho más fácil, pero por lo menos tener el guión literario y discriminarlo por planos. ¿Listo? Néstor, es que todavía estoy revisando, es que está muy largo la revisión. Sí, claro, sí, sí, vayan comenzando que igual ustedes, a ver, que yo les haga una corrección del guión técnico es una cuestión de forma, más no de fondo, ¿cierto? Es decir, yo les puedo decir a ustedes, al guión técnico, al guión literario le hace falta, por ejemplo, que le coloquen la discriminación de exterior o interior. Eso puede ser una corrección del guión técnico, del guión literario. Yo no me puedo meter dentro de la historia a menos que no encuentre una estructura clara de la historia. Entonces yo le digo, a la historia le hace falta estructura como viaje del héroe, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que al guión le hace falta el sonido o le hacen falta los diálogos, ¿cierto? Entonces hay que completarlo. Pero yo no creo que ningún guión esté mal, ¿sí? Lo que hay es que completarlo. En todas las evaluaciones que yo he hecho de guiones digamos, lo que he terminado, que es el de animación digital, que ya lo terminé completo, lo que está es incompleto, no está mal, ¿sí? Lo que puede estar mal puede ser la escaleta, porque la escaleta de pronto no está discriminada por secuencias, sino que está discriminada por escena. Entonces hay que corregirla y volverla más, simplificarla en secuencias, ¿cierto? Entonces el guión técnico, claro, ya se puede ir construyendo. Dime, Paula.
Sí, sí, por ahora vayan construyendo el guión técnico, vayan construyendo el guión técnico, como yo les estoy diciendo que es por planos, ¿sí? Si el guión literario no está construido por escenas, entonces váyanlo corrigiendo de una vez porque seguramente cuando yo lo revise, yo les voy a decir, aquí no está construido por escenas, ¿sí? Está construido por secuencias, por decir algo, ¿cierto? Exacto. El guión técnico está dividido, claro, está dividido por, eso es como una tabla de Excel, eso es como una tabla de Excel. Yo ahorita les muestro un ejemplo, es como una tabla de Excel en donde en la primera fila aparece, en la primera columna aparecen las escenas, número de escena, escena uno, ¿cierto? Esa escena uno tiene cuatro planos. Entonces, plano uno, plano 2, plano 3, plano 4. Todos esos hacen parte de la escena uno. La siguiente columna, que es la descripción del plano. Es un plano medio de Carlos que está hablando con Laura, ¿cierto? Está la descripción del plano, qué están haciendo en esa descripción, qué duración tiene, qué tipo de lente tiene. Todas esas son las cosas, pero aquí hay un ejemplo de guión técnico para que lo tengan, ¿cierto? Igual eso es una tabla, haga de cuenta que eso es una tabla de Excel como tal, ¿listo? ¿Y qué es el storyboard? El storyboard casi que es como dibujar la escaleta, ¿cierto? Por eso es que es importante que hoy habláramos de escaleta, porque no toca hacer los dibujos de cada escena, ¿cierto? No toca hacer los dibujos de cada escena, ¿cierto? Sí, ya ahorita les muestro un ejemplo de guión técnico, para que lo revisemos. Em, se me fue la línea, se me fue, me bloqueé. ¿Qué libro, página me recomienda para el dibujo? Ah, bueno, estamos hablando del storyboard. Gracias, Camila, ya te respondo. Entonces, el storyboard es dibujar, no hay que dibujar cada escena, y mucho menos cada plano, no, ¿cierto? Porque imagínense cuántos dibujos podrían salir. No, en el storyboard se dibujan las imágenes relevantes que me permitan a mí seguir la historia, ¿cierto? Puede ser que de la primera secuencia yo tenga que hacer tres dibujos. Volvamos otra vez al ejemplo del robo del robo del banco. Yo puedo hacer un dibujo, una viñeta, ¿cierto? Una viñeta planeando el robo, una viñeta bajándose del carro y una viñeta dentro del banco. Si esa tenía 20 escenas, ¿cierto? Con esos tres dibujos yo ya estoy contando cómo fue la secuencia del robo del banco, con tres dibujos nomás, porque ya con esos tres dibujos yo ya estoy contando la historia, ¿cierto? Hay un robo de un banco, mire, tin, 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 tin. Tres cosas importantes. En la siguiente secuencia, eh, cinco dibujos, por decir algo. Es decir, los dibujos suficientes y necesarios para que yo pueda gráficamente mirar la historia, ¿sí? Mirar la secuencia, mirar la secuencia total de la historia. Sí, bueno, no quiero utilizar la palabra secuencia. El hilo conductor, como dijo Mauricio, de la historia a través de dibujos. Yo puedo ver a través de una forma de historieta, pueda ver la historia completa. No hay que dibujar ni todos los planos, ni todas las escenas, ¿cierto? Sino los dibujos necesarios para que yo pueda hacer es una historieta, tal cual, eso es una historieta, sí, es tal cual, sí. Apenas se corte la llamada, yo creo otra reunión y las paso por WhatsApp para que vuelvan atrás y se conecten acá al, y concluimos. Listo, en cualquier momento se corta. Mauricio,
Sí, eso es válido. Es decir, lo ideal es que el storyboard se parezca, en lo posible se parezca lo más que se pueda a la realidad. Pero el storyboard es un documento de trabajo y eso puede cambiar en la medida que vaya avanzando el tiempo por diferentes razones. Ya se va a cortar, entonces están pendientes que ya les mando el enlace para la siguiente reunión y continuamos con Mauricio. ¿Listo? Ya terminé con Mauricio y ya continuamos. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Por favor, confírmenme si me están escuchando. Bien, Mauricio, entonces estamos hablando, Mauricio, ¿de qué, Mauricio, para volvernos a conectar otra vez? ¿Mauricio está o no ha llegado todavía? Sí, sí, sí. No, todavía no. Es decir, digamos que en este momento lo que nosotros estamos construyendo estamos es construyendo la historia y que la historia funcione. De aquí a producción pueden haber muchos cambios de muchas cosas, ¿no? Todavía no hemos hecho diseño, no hemos hecho eh, la caracterización de los personajes, ¿sí? No hemos diseñado personajes ni nada de eso. Y entonces el estilo pues puede cambiar mucho en la medida que vaya pasando el tiempo por diferentes razones, ¿cierto? Entonces el storyboard, digamos que lo que nosotros nos va a mostrar es como es la novela gráfica de la historia. Es decir, estamos en historia. Todavía, si bien es cierto que los dibujos son muy importantes para poder plasmar el storyboard de la manera más adecuada posible y que tiene que ser en la medida de lo posible los mejores dibujos, pues habrán muchos que no tienen la capacidad de dibujar tan bien, entonces pues no van a ser unos dibujos tan desarrollados, pero van a tener que contar de manera gráfica la historia. ¿Listo? Entonces, me pregunta Camila que cómo deben ser los dibujos. Lo mejor posible, ¿sí? Lo mejor posible. Cuando ya el storyboard y ya está revisado y ya está listo, pues lo ideal sería digitalizarlo, ¿no? Que los dibujos sean digitales. Pero pues en este momento, como están las cosas, a mano estaría bien.
A mano estaría bien, ¿sí? Sí, a mano estaría bien. Sí, pues entonces digamos que por eso no hay. El storyboard es a lápiz. Preferiblemente, lo importante es que haya color o caracterización de texturas. Cuando digo texturas es, por ejemplo, hay personas que dibujan muy bien en esfero, ¿cierto? Y texturizan en esfero y no colorean, pero con la texturización que le hacen con esfero, pues ya se ven sombras, se ven luces, se ven, se ven características de escenarios y personajes, ¿no? Se ve perspectiva, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos, no es que sea un requerimiento sí o sí que haber color, pero si bien es cierto el color no es necesario, sí es importante que haya una caracterización de la. Si no hay color, hay textura, mejor dicho, para que me entiendan, ¿sí? Si no hay color, hay textura, ¿listo? Aquí tengo algo raro, es que no los veo a ustedes en. Veo nomás a Catman, a Alian y a nadie más. Sé que están ahí, pero parecemos una sesión espiritista. Sé que están ahí, pero no los veo. Bien. Revisemos entonces, revisemos un momento el tema del. Sí, sí, sí. Sí, cuénteme. Sí. No, 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 no. Pueden ser a mano, pero pueden ser digitales. Pueden ser calcados, pueden ser. Entonces, el objetivo del storyboard es que podamos contar la historia de manera gráfica. Sí, no, no, pero pues tiene que aprender. Pero, pero si no es tan bueno, pues hay recursos, ¿no? Hay recursos para utilizar. Mm, sí, no hay lío. Sí, claro, porque es que hay ilustradores. Hay ilustradores ya que se encargan de hacer los storyboard, ¿no? Digamos que en la vida real lo ideal es que ustedes están, un tecnólogo está en la capacidad de producir algo, ¿no? Es decir, un profesional lo que hace es que escribe la ciencia y el tecnólogo produce los productos, valga la redundancia. El técnico aplica los productos que hacen los tecnólogos, ¿cierto? O aplican las técnicas, saben hacer, están en la parte del hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ustedes están en este momento aprendiendo todo el proceso, toda la tubería, como se dice, todo el pipeline de todo el proceso de un producto audiovisual de animación 3D. Pero lo ideal es que, o en la vida real, se enfocan, ¿no? Hay enfoques, hay personas que son muy buenas para escribir y se quedan escribiendo. Hay personas que son muy buenas haciendo guiones y se quedan haciendo guiones. Hay personas que texturizan muy bien, entonces solamente los utilizan para texturizar o para modelar o para hacer rigging, para programar movimientos, para hacer escenarios, ¿sí? Cada uno va teniendo su, su experticia dentro del proceso. Aquí lo que estamos es tratando de hacer un panorama general de cómo se hace todo el producto, pero muchos de ustedes no son buenos para escribir, pero son muy buenos modelando, por ejemplo. O lo contrario, hay muchos que son muy buenos para escribir y no son tan buenos modelando, entonces, pero son muy buenos iluminando. Entonces se dedican es a iluminar, ¿cierto? En un estudio de animación hay muchísimas personas involucradas en los temas y cada proceso pequeño lo hace una persona independiente. Hay una persona que ilumina, otra persona que es creador de arte, otra persona que escribe el color,
porque hay guión de color, ¿cierto? Hay otros que son concept art, o sea, concepto de arte, es decir, crean la parte artística, cómo se ve la fotografía, cómo se ve, ¿cierto? Hay otras personas que son muy buenas en la parte de la programación. Cuando ustedes empiecen a meterse en el tema de la animación, se van a dar cuenta que hay muchos elementos en los que hay que programar cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con escenarios y movimientos y eso, si ustedes llegaran a trabajar, por ejemplo, en videojuegos o algo así, hay que aprender a programar y hay personas que se les facilita el tema de la programación. Y de hecho, casi que todos los que saben de animación 3D saben algo de programación, porque tienen que meterse con programas como Unreal o como Unity, en los que necesitan, como se dice vulgarmente, echar código. ¿M? Entonces hay unos que son muy buenos para programar y se dedican a programar, porque hay otros que no les gusta. Entonces en este proceso de trabajo hay muchísimos partes donde trabajar, muchos escenarios donde trabajar, muchos puestos de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y cada uno debe tener ir buscando como la experticia, ¿cierto? Para mí lo más duro de la animación, a mí me cuesta mucho el tema del modelado. A mí personalmente me cuesta mucho el tema del modelado. Yo soy muy bueno para hacer escenarios, por ejemplo, pero no para hacer personajes, ¿sí? El tema de los personajes, como yo no, por ejemplo, no soy tan bueno para el dibujo artístico, soy muy, digamos que soy, pues por mi formación profesional, yo soy industrial. Entonces, toda la parte industrial, la parte de maquinaria, la parte de todo eso se me facilita mucho, pero la parte artística no. Entonces, asimismo, el modelado artístico me cuesta trabajo, texturizar en artístico me cuesta trabajo. ¿M? Y para mí es lo más difícil. Sí, todas las otras partes, pues, la parte de modelado a mí me cuesta trabajo. Manejar programas como Maya, digamos que Maya a mí nunca se me facilitó mucho Maya, y Maya es un programa para hacer modelado artístico. Pero se me facilitó, por ejemplo, mucho 3D Max, que es un programa que se utiliza para hacer 3D de escenarios, para hacer arquitectura. Eso se me facilita mucho. Todo el tema de arquitectura para mí es más fácil, para mí. Yo soy muy bueno leyendo planos arquitectónicos. Entonces a mí me entregan un plano arquitectónico y ya tengo la facilidad de imaginármelo en 3D y ya lo puedo levantar. Pero si ahí me entregan los planos de un personaje, ahí me puedo tirar cualquier cantidad de tiempo tratándolo de hacer y que quede bien. ¿M? Entonces, a pesar de que en 3D Max también se puede modelar personajes y tiene herramientas buenas para eso, el que es especial para eso es Maya. Bueno, desde los de Autodesk, ¿no? Blender, por ejemplo, que creo que ustedes van a trabajar con Blender porque la próxima, el Animatic es el siguiente escalón que tienen que hacer de esto. El Animatic lo van a hacer en Blender. Entonces, pero pues eso ya es otro escalón más arriba de lo que estamos hablando hoy. Porque ahí en el material de formación aparece Blender y aparece que se debe hacer en Blender. Bien, entonces, bueno, del storyboard, ¿me están viendo pantalla ahí? Sí. Entonces, del storyboard, bueno, aquí entonces estamos hablando de lo que yo les decía, lo que era el guión técnico. Ahí aparece lo que es la secuencia, que aquí no se debería llamar secuencia, se debería llamar escena. Aquí hay un error, como lo estamos viendo dentro. No sé si ustedes vieron los videos que yo les pasé este fin de semana, que hay mucha confusión con el tema de secuencia y escena. ¿M? Entonces, aquí lo vamos a llamar primera columna, escena. Segunda columna, plano. Tercera columna, descripción del plano. Entonces dice plano entero, leve dolly in, que es un dolly in, zoom no. Cuando estamos hablando de dolly o traveling, es movimiento de cámara.
No, 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 no. No, el movimiento es de cámara, no se hace zoom, es decir, sí se utiliza en algunos casos, pero no es muy profesional hacer zoom en una peli, bueno, digamos en el cine, ¿no? No es muy profesional hacer un zoom. Entonces lo que se utiliza ahí es un dolly in. Dolly in es que me acerco a. Dolly in es voy entrando, ¿no? Dolly in, ¿cierto? Y un dolly out, ¿qué es un dolly out? Saliendo, sí. Alejarse, sí. Sí, entonces el dolly in, ¿no? Me voy acercando a, ¿cierto? Me voy acercando. Entonces dice plano entero. ¿Qué es plano entero? Todo el cuerpo del personaje, ¿cierto? Entonces plano entero, leve dolly in hacia el personaje mira su reloj y se ve un poco preocupado. ¿Listo? Entonces el primer plano. Listo, ángulo normal. Normal es que es como, normal es como nosotros miramos, ¿no? De frente, a la altura de los ojos. Normal, ¿cierto? Lente de 35 milímetros, entonces no tiene ningún acercamiento ni ningún alejamiento. No tiene ningún tipo de crecimiento ni de ampliación de la, de la escena, ¿cierto? Diálogo. Entonces el personaje dice que ha abrazado. Um, Sonido, música de tensión, sonido de las manecillas del reloj. Duración 5 segundos. Y le estoy debiendo a Paula la respuesta de qué es exactamente duración total. ¿Sí? Porque tengo una confusión. No quiero decirlo porque de pronto los confundo. Entonces, cuando lo tenga claro, les cuento. ¿Listo? Va sumando, sí. Porque si ustedes se dan cuenta, la duración total del primer plano son 5 segundos más 3 8 segundos, ¿cierto? Pero quiero estar seguro de eso. Quiero estar seguro de eso. ¿Listo? Pero pues hasta este momento es que va sumando. ¿Listo? Bien. Entonces, digamos, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí está claro lo del guión técnico. Importante que tengan en cuenta este tema de la regla de los 180, que también se los explican ahí un poco en los videos que yo les pasé o en ese canal, para no romper el eje, se llama eso, ¿sí? No romper el eje significa que yo no voy a cambiar a los personajes de lugar en el encuadre, porque si no voy a confundir. Es como si, por ejemplo, para que lo entiendan un poco mejor, la ruptura del eje es que, por ejemplo, yo cojo una escena en la que un carro va de izquierda a derecha, ¿listo? Si el carro va de izquierda a derecha, y yo coloco ahora la cámara al otro lado de la carretera. Yo estoy a este lado de la carretera, ¿cierto? Estoy a este lado de la carretera y a este lado de la carretera el carro va de izquierda a derecha. En la pantalla pasa de izquierda a derecha. Cuando yo coloque la cámara al frente de la carretera y haga la misma filmación, puede ser que el carro se vea de derecha a izquierda. Entonces ahí pareciera y puede ser que en escena él siga avanzando en la misma dirección, pero el hecho de yo cambiar la cámara de lado va a parecer como si el carro se estuviera devolviendo, ¿cierto? Entonces, en encuadres y eso en escena se puede mostrar ese tipo de cosas. Por eso es que no se puede romper el eje. El eje es que si yo elegí a este lado de la cámara, siempre voy a tener a este lado de la cámara. ¿Listo? Hay formas de moverse y de todas esas cosas, pero lo importante es no romper el eje. Entonces, yo los invito a que lean un poquito sobre eso. Eso lo van a entender muy fácil Hay 1000 videos de cómo no romper el eje de la regla de los 180, pero es para que lo entiendan. Simplemente que si yo muevo la cámara, al mover la cámara, yo voy a generar confusión en el espectador. Entonces la idea es que no se generen ese tipo de confusiones. Se los explico con el carro para que se den cuenta que si yo cambio la cámara de lado, pues el carro va a aparecer como si estuviera devolviéndose, ¿cierto? Porque va a estar de derecha a izquierda. Listo, entonces ahí sí pues por cuestión de tiempo, sí que los invito para que ustedes vayan a mirar ese tema de la regla de los 180. Y aquí pues es digamos, lo de hoy, ¿no? Secuencia escena,
toma y plano. Digamos que la toma para nosotros en el tema de animación no se usa porque pues nosotros no tenemos tomas. Nosotros planeamos una escena y la escena ya está montada, entonces pues simplemente lo que hay que hacer es que si no quedó como yo quería, pues repito cambio la cámara o cambio el plano o modifico el eje de la cámara, lo que tenga que hacerse, pero pues tomas no, las tomas se utilizan cuando, por ejemplo, yo filmo varias veces la misma escena y escojo la mejor en postproducción para dejarla, imprimirla, se llama eso. Listo, es decir, la que va a quedar. Listo, entonces nosotros en animación el tema de la toma no la vamos a tener en cuenta y es como de las pocas diferencias que hay entre el cine y la animación, el tema de las tomas, ¿no? Pero secuencia, escena, plano, sí. Listo, ese es como nuestras, son como nuestras unidades ahí como claves, ¿no? Aquí les muestran un formato de, un formato de storyboard, que es bueno que lo vayan teniendo y eso, pero lo primero, pero ya ustedes tienen bastante trabajo con hacer el guión técnico. Entonces, lo que quisiera que pasara es que de aquí a la otra semana ustedes ya tengan adelantado el guión técnico. ¿Listo? Es decir, la entrega es guión técnico y storyboard. Pero quisiera que para la otra semana fuéramos adelantando ya el guión técnico. No hablemos de nada más sino de guión técnico. ¿Listo? Señor. Mm, mm. Secuencia no, escena. Ese es el guión técnico. Sí, por escena. Sí, porque nosotros ya la escaleta la tenemos por secuencias. Aquí no es, es que toca, es que toca, es que toca por secuencias. El guión, la escaleta es por secuencias. Está bien. Si lo hizo por secuencias, está bien. No, pues mire, cuando yo revise y cuando yo haga la evaluación, le voy a decir que yo le voy a decir muy bueno su trabajo, pero la escaleta se hace por secuencias y no por escenas, entonces hay que completarlo, ¿listo? Y lo que hay que hacer es completarlo, ¿cierto? Pero ya como usted sabe que lo hizo por escenas y la escaleta ya se entregó, y si hay que corregirla, pues se corregirá en su momento. Pero en este momento, como estamos hablando de guión técnico, entonces hay que hacer el guión técnico por planos. ¿Sí? Sí, sí. Eso es lo importante. Que hoy se vayan con la idea de que lo que hay que hacer. Vamos a ir escaleta secuencias, guión literario escenas, guión técnico planos. Como para que lo entendamos un poco más fácil. Lo colocaste como otra escena. No, mire, mire, por eso no se preocupen, no se preocupen, mire, lo importante es ir avanzando hacia adelante, ¿sí? Si bien es cierto que hay que corregir esas cosas, para eso tenemos tiempo y en otro momento nos ponemos de acuerdo a eso, o sea, no se afanen por eso, ¿sí? Lo importante es que vayamos hacia adelante. Entonces, ustedes ya saben que cometieron de pronto, cometimos, porque es que de pronto no fuimos tan claros al principio y digamos que esto que estamos haciendo pues de pronto lo deberíamos haber hecho en la parte anterior y eso y no lo hicimos. Entonces, eh,
ahí tenemos que corregirnos entre todos, ¿no? Esto es un equipo de trabajo, entonces de pronto yo reflexionando por una conversación que tuve con los chicos de animación digital, fue que cambié un poco la estrategia, ¿no? Eh, y esto que estamos haciendo ahorita lo debimos haber hecho igual en la parte anterior, pero como no se hizo, pues entonces vamos a ir con el tiempo a corregirlo. Igual no importa, nos tenemos que demorar acá lo que nos tengamos que demorar, así tengamos, vamos a cambiar los cronogramas y demás, no hay problema por eso. Ya en su momento yo les diré, mire, cuando yo les entregue las evaluaciones, si les sale un D o una A, pues ahí lo importante es que ustedes sepan qué deben corregir, si es, si es menester corregir, ¿sí? Eso no se preocupen por eso. Lo importante es que ahorita ya tengan claro lo importante aquí es aprender. Eso es lo más importante de cualquier proceso, aprender. Entonces ya aprendimos que el guión técnico se va a hacer por escenas. Eso hasta hoy lo sabemos, lo tenemos más claro hoy que hace 15 días que empezaron a trabajar en eso. Entonces ya como hoy lo tenemos claro, pues, y si hay que corregir, pues se corrige. Lo importante es que de aquí en adelante que toca hacer guión técnico, ya que lo más largo es hacerlo por planos. Entonces el guión técnico lo vamos a hacer por planos. ¿Listo? Lo vamos a hacer bien. Ya en su momento determinaremos a ver si, por ejemplo, todos sacaron D. No, pues toca corregir, entonces ya daremos un espacio para que corrijan eso. ¿Listo? Eso es lo de menos. Eso no se afanen por esas cosas. Bueno, vamos a revisar rápidamente la guía. Ahora sí vamos a revisar la guía. Pero más que la guía, lo que quiero revisar es el guía aprendizaje 2. Quiero revisar la lista de chequeo, que básicamente con la lista de chequeo es que nosotros hacemos la evaluación. ¿Listo? Entonces realizar el storyboard. Entonces vamos a realizar el storyboard. eh, Realizar el storyboard y guión técnico. En una sola entrega toca entregar las dos cosas. Entonces vamos a mirar a ver qué nos dice el instrumento de evaluación. ¿Ustedes me están viendo pantalla ahí? Sí. Ok, ok. Entonces dice, detalla correctamente en el storyboard las acciones y movimientos de los personajes y escenarios, incluyendo efectos sonoros de cámara e iluminación que acompañan la escena. Mira que aquí está hablando de storyboard, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que de las imágenes es decir, lo importante del storyboard es que yo pueda ver la novela gráfica de la historia completa. ¿Listo? Los dibujos que haya que hacer, ¿sí? Por ahí en alguna parte, no sé si vieron en los videos que dice que si hay un elemento que no voy a utilizar, mejor lo quito, porque no sirve, no está haciendo nada. Entonces, lo mismo con las imágenes. Si yo ese dibujo lo quito y aún puedo leer la historia, pues el dibujo no se necesitaba. Entonces, antes de ponerse a dibujar, tienen que planear muy bien cuáles dibujos van a hacer, para que no vayan a hacer más de los necesarios y lo más grave es que hagan menos de los necesarios, ¿cierto? Porque si hacen más poquitos, pues no se va a poder ver la historia completa. ¿Listo? Número 2, realiza correctamente el guión técnico de acuerdo a la historia. ¿Cómo es correctamente? Pues que simplemente lo hayan hecho por planos. ¿Listo? Realiza las descripciones detalladas de cada plano del storyboard. Sí, las descripciones que están en el guión técnico del plano que dibujen, ¿no? Porque finalmente lo que ustedes van a dibujar es un plano, ¿cierto? Entonces, si dibujaron el plano número 7 de la escena 2, pues ese plano tiene que estar detallado. El guión técnico detalla el plano, descripción, ángulo, lente, diálogo, sonido y duración total, ¿sí? Entrega documento PDF con el storyboard y un documento adicional PDF con el guión técnico. Y presenta una redacción, ortografía, organización de cada uno de los documentos. Listo, bueno, no está tan compleja la, la lista de chequeo. Esta lista de chequeo está como más fácil de evaluar que las de animación digital. Las de animación digital son muy complejas de evaluar.
porque tienen más o menos, no tienen 6 puntos, sino tienen 15, 20. Entonces tienen muchísimos ítems. Estas son más fáciles. Entonces, bueno, eso era lo que quería que revisáramos eso mm, y no más. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Es que arranquen a hacer el guión técnico para la próxima semana. Que lo tengan adelantado, no es que lo vayan a entregar ni nada de eso, no. Que lo tengan adelantado para la próxima semana y lo vamos revisando, lo vamos mirando, vamos chequeando y eso. Entonces recuerden que el formato que está ahí de guión técnico, como está colocado ahí en el material de formación, ese es el que vamos a utilizar, con una sola diferencia. Y esto queda grabado, con una sola diferencia. Ahí donde dice secuencia, coloquen escena y no más. Eso es todo lo que hay que cambiar. ¿Listo? Entonces, aquí donde dice secuencia, coloquen escena. ¿Cierto? Coloquen escena. Debe corresponder con la misma escena del guión literario, para que uno tenga más o menos la misma, más o menos no, debe tener la coherencia con lo que ya entregaron. O si ya lo entregaron, o no con lo que entregaron, sino con el que van a corregir, porque me imagino que ustedes ya hoy saben que pueden ir corrigiendo de lo anterior y pues van armando el que está bien, ¿listo? Si estamos claros, entonces digamos que ese es como el objetivo de hoy era como que aclaráramos un poquito los tres elementos principales antes de aprendernos toda esa cantidad de lenguaje, el plano medio y todo eso, porque pues la idea no es aprenderse eso de memoria, sino entender por qué se llaman así. Y si ustedes se meten en una escuela de cine, les van a aparecer eh, plano de 45 grados, plano de 60 grados, plano de 30 grados, plano, entonces ahí se vuelven locos con los nombres de los planos. Lo importante es que entiendan que es un plano general, que es un plano medio, ¿sí? Que es un primerísimo plano, que es un plano americano, que es el que está de las rodillas hacia arriba, ¿sí? Camila, todavía no sé cuál es la fecha final del trabajo porque van a haber unos cambios. No, no les quiero adelantar nada por ahora porque todavía no tengo ya la certeza total de lo que va a suceder, pero la otra semana van a haber unos cambios. La otra semana van a tener transversales ya. Van a tener transversales ya, entonces no sé si van a ser una o dos. Sí, entonces pues vamos a tener unos cambios a partir de entre esta semana y la otra vamos a tener unos cambios, sobre todo la otra, que en su momento se los haré saber. Entonces hay que hacer unos cambios de cronogramas total cambio de cronogramas. Entonces le vamos a dar a este tema la fecha cuando ya tengamos la fecha adecuada. Ustedes igual se van a enterar. Por eso es importante que vayamos trabajando y no se van a dejar colgar, porque puede pasar que la entrega sea dentro de 8 días. Dentro de 8 días después del próximo día que nos encontremos, de la próxima semana, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, nos volvamos a encontrar el jueves de la próxima semana y tengamos decirles, no, el jueves próximo es la entrega final ya con el storyboard. Entonces, por eso les sugiero que vayan adelantando el guión técnico, para que la próxima semana ya lo tengan listo y ya solamente tengan que hacer el storyboard. ¿Listo? Carlos, edad media. Edad media, sí. Se llama papel edad media. No, sí, se llama edad media. Pensé que era que estaba hablando muy enredado yo. Sí, sí, más blando que ese.
Porque ese que tú dices Mirado 2, ese es un lápiz, es blando, pero es el lápiz blando más duro, ¿sí? Es el lápiz blando más duro que hay. Entonces, pues yo le sugería un 6B. 6B es un muy buen lápiz para dibujar. Si no hay un 4B para arriba. Pero ya hasta 6B. Más de 6B ya es demasiado blando y ya es difícil de borrar, ya es casi que un carboncillo. Yo pienso que el 6B es un buen lápiz. A mí me ha ido muy bien con el lápiz 6B en mi experiencia enseñando dibujo, ¿sí? Bueno, por ahí me preguntan qué libros para dibujar. Mm, más que libros, más que libros, digamos que lo que uno tiene que hacer para empezar a dibujar es en qué nivel de dibujo estoy, ¿sí? ¿En qué nivel de dibujo estoy? Si ustedes fueran estudiantes o aprendices presenciales y estuviéramos en animación 3D pero presencial, lo primero que yo, digamos que oriento para aprender a dibujar es el tema de la perspectiva, porque para el 3D es muy importante la perspectiva, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo haría o lo primero que yo hago en dibujo es empezar a trabajar el tema de la perspectiva, ¿sí? Entonces, un punto de fuga, dos puntos de fuga y tres puntos de fuga. Tratar de entender cómo funciona eso de los puntos de fuga. ¿Por qué? Porque en 3D, pues es 3D, ¿no? Y la perspectiva es dibujar en 3D, ¿cierto? Entonces, el tema de la perspectiva es clave. Eh, lu- Luego de la perspectiva, es decir, luego ya de empezar a ubicarme yo en perspectiva, en aprender a dibujar en un punto de fuga, en dos puntos de fuga, y en tres puntos de fuga, sobre todo en un punto de fuga y en dos puntos de fuga. Esos son los dos más útiles y los que más se usan. Pero ese tipo de aprender a dibujar en puntos de fuga a mí me va a permitir empezar a trabajar dibujo en una cosa que nosotros en diseño llamamos mantos virtuales, que es por decir algo. Antes de usted dibujar un cilindro, pues uno dibuja un prisma y dentro del prisma dibuja el cilindro, ¿cierto? Porque uno necesita esas cajas en perspectiva para poder insertar ahí los dibujos que uno va haciendo dentro de esas cajas. Entonces, por eso a mí me parece clave aprender a dibujar primero en perspectiva bien. Así sea solamente prismas en uno y en dos puntos de fuga, y luego empezar a aventurarse ya a empezar a tratar de dibujar objetos dentro de esas cajas de tres dimensiones. Porque aquí el dibujo ya no es, para usted no es tan válido el dibujo bidimensional. El dibujo que ustedes van a hacer, así sea de manera, aunque sí se utiliza mucho el dibujo bidimensional, por ejemplo, en el tema de, de diseño de personajes y eso, porque hay que dibujar los planos de los personajes, eh, pero digamos que el objetivo al final va a ser dibujarlo en 3D. Entonces, el entrenamiento de la perspectiva les va a permitir a ustedes poder entender mucho mejor los planos que se utilizan en dibujo 3D y les va a permitir a ustedes empezar a trabajar en el tema de la espacialidad y en el tema de la escultura, porque finalmente lo que ustedes van a hacer cuando uno modela en 3D está esculpiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como mi sugerencia con respecto a lo de dibujo, ¿no? Aprendan a dibujar en perspectiva, lo primero que tienen que aprender a hacer. ¿Mm? En perspectiva primero, antes que cualquier cosa. Y luego ya empezar a dibujar, ya pues de manera artística, ya depende del nivel de cada uno, ¿no? Sí, de cada uno. Eh, Muy útil cuando ustedes ya, digamos, quieran dibujar personajes y eso, comprarse un maniquí chiquito, que son unos maniquís que venden de madera, que son como unos, no sé cómo se llama, a ver si aquí está el... ¿Se llama cómo? ¿Se llama cómo? Figurín. ¿Figurín de madera? ¿Se llama? Me aparece como figurín para dibujar.
Eso los venden en las papelerías, pues en las papelerías especializadas como en arte. Ah, sí, allá los venden, claro que sí, 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 sí. Mm. Entonces ese figurín, ustedes lo compran, no es tan costoso, lo compran y entonces así aprenden a esculpir personajes, ¿cierto? Porque él va teniendo, es decir, él tiene como las partes proporcionadas del cuerpo y las articulaciones. Entonces ustedes lo que hacen es que colocan el figurín de una manera del movimiento que quieren hacer y tratan de dibujarlo así. Pero es clave que ustedes ya hayan aprendido a dibujar en perspectiva, porque digamos que las piernas pueden que sean cilíndricas, pero primero se tienen que hacer como unos prismas para poder inscribir ahí los cilindros de las piernas, por ejemplo, ¿cierto? Que no son cilindros, sino son como unos conos truncados, pero, pero esa es la forma de aprender a dibujar. Figurín. Ok. Buen dato, Andrés. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues eso es. No sé si, no sé si les quedó claro. Entonces, así como en Plaza Sésamo, bueno, los que no son tan viejos como yo, no saben qué es Plaza Sésamo, pero las palabras claves de hoy son escaleta, secuencia, guión literario, escena, guión técnico, plano. ¿Listo? Esas son las palabras claves de hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, vayan avanzando en el guión técnico, yo voy avanzando en las evaluaciones y están pendientes de los anuncios porque la otra semana nos vamos con unos cambiecitos que van a ser importantes. Y la otra semana ya llegan instructores transversales. Estamos gestionando dos, pero si así no sean dos, por lo menos uno. ¿Listo? Pues yo les voy comunicando por el WhatsApp, yo les comunico qué instructor va a llegar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pero independiente de quién llegue, vayan trabajando en el guión técnico. ¿Listo? Preguntas que nos vamos. Sí, para las transversales. Eh, por ahora, sí, aunque es posible que haya un cambio también, pero para mejorar. Pero todavía no. Por ahora los transversales, la otra semana. Bueno, otra pregunta. ¿Ya estamos listos? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, pues dejamos hasta acá. Em, espero que pues hayamos avanzado. Sigan revisando material del que por ahí les compartieron. em, y pues contrástenlo y pues ahí van aprendiendo cositas. Les quedo debiendo el tema de lo de los lentes, ¿cierto? Lo de los lentes lo revisamos la próxima semana bien, como para que voy a buscar material por ahí si encuentro un material adecuado para que ustedes entiendan bien el tema de los lentes, sobre todo aplicado ya en el 3D, y como para que se lo inserten al guión técnico. Pero por ahora con lo que tienen ya pueden hacer el guión técnico. ¿Listo? Bueno, que pasen buena noche, que estén muy bien, hasta luego. Feliz noche.